el día de hoy con el tema de criterios de vinculación. Vamos a tener una seguida de webinars relacionados a los temas de precios de transferencia. Van a ser 7 en total. Y bueno, les voy a compartir. Me avisan si pueden ver. Mm. Se ve, pero el de expositor. Ya les ayudo. Es que no me deja ver aquí. Una opción. Aquí. Me avisan si ahora pueden ver. Ahora sí, excelente. Ah, ok, perfecto. Y bueno, vamos a ver el tema de criterios de vinculación y cómo identificar las partes relacionadas. Y bueno, este es un tema que da el inicio de si debemos o no dar cumplimiento a lo que nos pide la norma. Entonces, bueno, antes de decir, bueno, vamos a hacer el estudio de precios de transferencia, nos aplica local file o country by country, en caso de hacer, ¿verdad?, grupos, es identificar si somos partes relacionadas o no. Y bueno, en este caso, vamos a abarcar diferentes conceptos de precios de transferencia. Vamos a ver el principio de plena competencia y luego ya abarcamos la parte de la identificación de partes relacionadas. Voy a quitar eso. Y bueno, precios de transferencia. ¿Qué es precios de transferencia? Dentro del concepto de precios de transferencia se va a identificar el concepto de partes relacionadas. Ahora, ¿qué es precios? Precios son los precios que se pactan por bienes, servicios o propiedad intelectual. ¿Qué bienes? Cualquier bien. Puede ser venta de computadoras, compra de materia prima, venta de materia prima, venta de producto terminado para distribución. Servicios, ¿qué tipo de servicios? Aquí van a entrar servicios de bajo valor, administrativos, contables, servicios de TI. Aquí también podemos tener transacciones de alquiler de bienes inmuebles, alquiler de vehículos, una serie de transacciones. En propiedad intelectual, bueno, uso de marca, royalties, franquicias, ahí va a depender de qué transacción. Ahora, esos precios pactados por bienes o servicios se van a dar entre partes relacionadas, que ahorita vamos a ver cómo se clasifican esas partes relacionadas, que básicamente van a ser tres criterios, que es capital, control y administración. Ahora, esos precios además van a ser con partes relacionadas, o sea que va a haber una vinculación, una cercanía, tienen que cumplir con el principio de plena competencia o precio de mercado en condiciones comparables. Ahora, el principio de plena competencia, bueno, tenemos esos precios que se pactan entre partes relacionadas. ¿Cómo identifico yo si están o no a valor de mercado? Bueno, hay una serie de rubros que hay que ir identificando para determinar si cumplen o no. Entonces, lo primero es identificar si hay partes relacionadas. Después, las transacciones intercompañía y después identificar si esos precios cumplen con el principio de plena competencia. Ahora, ¿qué voy a ir yo a buscar? Me voy a ir a buscar criterios de comparabilidad. Entonces ya aquí yo empiezo a analizar si los términos contractuales, las políticas de precios de transferencia, valido el mercado, qué está sucediendo en el mercado y todo esto para ir a identificar qué está haciendo terceros independientes. Pero para yo identificar qué está haciendo terceros independientes, reconozco esa transacción. Identifico la transacción y la entiendo. Y posteriormente, pues bueno, hago ajustes de comparabilidad en caso de que sean necesarios. Cuando yo digo, bueno, me voy a buscar qué hacen terceros independientes, es ir a buscar en condiciones comparables, es ir a buscar qué están haciendo en el mercado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una transacción de tasa de interés, pues yo voy y veo qué tasa de interés está arrojando el mercado. Para alquiler es igual, metros por precio por metro cuadrado. En el caso de servicios, voy, identifico
transacciones o compañías que estén ligadas a funciones, activos y riesgos y las identifico por estos tres criterios. A partir de ahí identifico si son o no son comparables. Pero vean que es identificar qué son precios, identificamos si los criterios de comparabilidad y posteriormente, bueno, nos vamos al principio de plena competencia, cumplen o no cumplen. Pero para antes yo identificar si el criterio del principio de plena competencia está a valor de mercado o no, yo necesito identificar si tengo partes relacionadas. Ahora, el objetivo de este principio de plena competencia va a ser tributar como si operaran como empresas independientes. Entonces, aquí vemos que el objetivo de precios, bueno, nace con ese objetivo de tributar de acuerdo a lo que se debe de tributar. Entonces, no es manipular precios de transferencia para pagar menos impuestos. Entonces, eso es el objetivo, identificar esos precios y que estén a valor de mercado. ¿Qué es valor de mercado? Ir a ver qué está haciendo terceros independientes. Entonces, la norma es basarnos lo que está haciendo el mercado, o sea, qué está haciendo terceros independientes y yo debería de acogerlo de esa manera y no manipularlo para pagar menos impuesto, ya sea por ingreso o por gasto. Y como les decía, bueno, se identifican las relaciones comerciales o financieras y a partir de ahí se da una comparación de condiciones. ¿Qué condiciones? Bueno, condiciones económicas de la transacción. Y a partir de ahí se aplica el principio de plena competencia. Ahora, cada país tiene su propia norma de precios de transferencia. Algunos se alinean a los criterios o a las normas de la OECD. A esto me refiero que para precios de transferencia en el local file o el master file, pues bueno, se alinean a las normativas que nos está solicitando la OSD. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, nos apegamos a descripción de la compañía, descripción del grupo, hay un análisis funcional, hay un análisis económico, se contemplan los 5 métodos de precios de transferencia, el descarte de métodos, el análisis económico de cómo se llegó al precio que yo estoy utilizando de terceros independientes, etcétera. O sea, una serie de normas que nos identifica. Y los criterios de vinculación, pues no se van a quedar atrás con esa norma. Y básicamente es, bueno, son condiciones o definiciones que establece cada jurisdicción. Eso también es importante. Como les decía, cada jurisdicción tiene su propia norma en precios de transferencia. Entonces, que un país va a incluir algo diferente a lo que incluye Costa Rica y para los criterios es igual, va a depender. Hay porcentajes diferentes, hay criterios diferentes y no es que se va a adoptar un criterio único en toda la región o en todo el mundo. Cada uno tiene sus propios criterios. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que les traje. Algunos se pegan mucho a lo que dice Costa Rica al porcentaje, pero unos, bueno, quedan muy abiertos y no son tan específicos en cuáles criterios sí, sino que lo deja abierto. Bueno, si tiene transacciones y si es dueño de capital o tiene control o tiene administración, es parte relacionada, entonces yo lo tomo en consideración. Y bueno, criterios de vinculación se va a dividir en cuatro, que va a ser capital, dirección y control y presunción. Los tres primeros son como los más básicos que vamos a ver, que es capital, dirección y control, y luego viene presunción, que este no necesariamente lo tiene todas las normas a nivel regional. Los otros los tienen y van a diferir en criterios de porcentaje, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, el criterio de capital es poseer un porcentaje del capital de la otra. Como les digo, va a depender de cuánto es ese porcentaje. En dirección es cuando tengo una influencia en la gestión o toma de decisiones. Siempre se tiende a confundir un poco dirección y control. Entonces, dirección es, hay una gestión y toma de decisiones de parte de las, ya sean personas jurídicas o físicas. Entonces hay una gestión. Por ejemplo, van a designar o controlar administrativos de la otra entidad o hay una unidad de administración o esa misma administración dirigen varias empresas.
En control, cuando se tenga capacidad de influir en la toma de decisiones de la otra, de forma directa o indirecta. Recordemos que, bueno, ahorita lo vamos a ver. Como les decía, o sea, criterios de vinculación es muy amplio, cada normativa lo tiene. Sí va a existir el tema de directas o indirecta, que ahorita se los voy a explicar cómo funciona con ejemplos. Entonces, si hay una toma de decisiones de forma directa o indirecta, ahí se ejerce un control. Y aquí entra el tema de las juntas directivas también, si comparten juntas directivas. Entonces, si tienen derecho a voto, si tienen derecho a nombrar o destituir a los miembros del equipo administrativo de otras empresas y hay una unidad de decisión también. Entonces, hay un control que se ejerce por medio de ya sea de personas jurídicas o físicas sobre esas entidades. Y la presunción es cuando se realicen transacciones con países no cooperantes. Algunas jurisdicciones tienen su lista de países no cooperantes. Aquí también entra el tema de cuando no se tiene un convenio para evitar la doble imposición, entra como el criterio de presunción. Y bueno, juntas directivas, ¿cuándo se identifica por control y cuándo se identifica por administración? En control es cuando exista la capacidad de nombrar o destituir administradores o hay una influencia en las decisiones estratégicas o definir una política financiera. Esto es, a veces me pasa que me dicen, no, es que pues comparten juntas, no comparten juntas directivas en su totalidad, pero algún miembro de la junta directiva es miembro de la junta directiva de la empresa B y tiene un poder de decisión en un 30, en un 35%, o toma decisiones de cómo definir la política financiera o capacidad para nombrar o destituir los administradores, perdón, de altos rangos. Aquí se ejerce un control sobre la administración o sobre el control de esas empresas. Entonces se presume que hay un criterio que las está vinculando. En administración, bueno, sí, los mismos miembros de la junta directiva gestionan varias empresas. Este es más fácil de identificar porque entonces vamos a tener juntas directivas en diferentes empresas. Entonces, si comparten juntas directivas, eh, ya hay un criterio de vinculación y cualquier transacción que se dé entre esas empresas, se tiene que determinar que el precio cumple con el principio de plena competencia y cómo se determina por medio de un estudio de precios de transferencia. Ahora, ¿cómo lo vemos, por ejemplo, en Costa Rica? Ahorita vamos a verlo más a detalle porque es donde entra el tema de que les cuesta identificar si es parte relacionada o no. Pero bueno, ¿cuáles son los criterios en Costa Rica? Igual, siguiendo la línea de capital, dirección, control y presunción. En capital es al menos el 25% de su capital social. Aquí es el 25 o más del 25. Por debajo de ese 25%, 24 o 15, no se consideran partes relacionadas cuando son dueñas del capital. Por tanto, si no tienen el 25 o más del 25%, al no considerarse en partes relacionadas y hay transacciones, no se tienen que analizar. Eso es lo que dice la norma. En dirección es igual, un 25%, las tres van a ser de un 25% de control, capital, dirección y control. En dirección, la norma lo que nos dice es, bueno, cuando dos o más personas jurídicas formen cada una de ellas una unidad de decisión. Seguimos con el tema de unidad de decisión. Ahorita les voy a decir cuál es la lista que se considera como unidad de decisión. Y aquí es toma de decisiones. ¿Toma de decisiones en qué? En esa dirección en tanto personas físicas como jurídicas tienen poder de decisión en más de un 25% en toma de decisiones, en control financiero, en sustitución, perdón, de miembros de grupos administrativos o órganos jurídicos em, y toman una unidad de decisión. Ahora, por control, igual, cuando cinco o menos personas dirijan o controlen ambas personas jurídicas, o cuando éstas posean el 25% del capital social o derechos a votos en ambas personas, jurídicas o físicas. Entonces, el control igual va a ser de un 25%,
Pero ¿qué pasa con el control? No lo confundamos con el tema del capital. Ahorita lo vamos a ver mejor con ejemplos para que ustedes vean cómo se ejerce por capital, por dirección, unidad de decisión o por control. El control es, bueno, que tiene la empresa A es dueña de empresa B y C en un 30% en ambas. Entonces, para Costa Rica ya son partes relacionadas. Control, ¿qué significa? Que hay una, y también va ligado a unidad de decisión. ¿Por qué? Porque van a estar ligadas B y C por esa participación en capital social que tiene la empresa A. Entonces hay un control indirecto ya sea de forma directa o indirecta. En este caso sería de una manera indirecta. En la presunción, como les decía, es una lista de países no cooperantes. La de Costa Rica es la siguiente, que vean que tienen países donde no es como tan común que existan transacciones con estos países, pero bueno, esta es la lista que se publicó. Está dentro de ellos Bosnia, Corea del Norte, Cuba, está Omán, Palestina. Entonces, ¿qué quiere decir este criterio de presunción? Lo que nos dice es que si hay transacciones intercompañía con estos países, o sea, con empresas localizadas en estos países, se deben analizar dentro de un informe de precios de transferencia y determinar que cumplen con precios de transferencia o con el principio de plena competencia. Ahora, como les decía, lo que les acabo de decir es, bueno, ustedes identifican que sí tienen partes relacionadas. También es importante mencionar, y no me lo mencioné anteriormente, que cuando se identifican partes relacionadas y hay transacciones intercompañía, se debe analizar si ese precio intercompañía está a valor de mercado. Recordemos que Costa Rica no tiene materialidad en las transacciones, entonces cualquier transacción que se dé, hasta de 1.000 colones, de 1 millón de colones, esas transacciones se deben de analizar siempre y cuando cumplamos con estos criterios de vinculación. Dentro del informe, y también lo vamos a ver o lo van a identificar en la declaración de precios de transferencia. Se debe de indicar dentro del informe y también lo va a solicitar la declaración de precios de transferencia que está próxima a salir, a entrar en vigencia, que bueno, lo que se espera es que entre el 4 de agosto, pero puede salir antes también, es identificar las partes relacionadas. Entonces vean que va a ir ligado. ¿Qué va a ir ligado? El estudio de precios de transferencia y va a ir ligado a la declaración de precios de transferencia. Entonces, ahí es donde yo identifico que existen partes relacionadas. ¿Qué pasa si, bueno, a veces pasa que dicen, bueno, no, es que yo considero que por ser miembros de junta directiva, aunque tengan el derecho, pues no tienen ninguna injerencia sobre las decisiones, pero indirectamente sí va a existir. Entonces, bueno, identifican y, bueno, indican que no es parte relacionada. En una fiscalización, la administración puede revisar, porque está facultada en la norma, en el título quinto, el artículo 77 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, cuáles son esos criterios de vinculación. Entonces, la norma empieza con qué es precios, qué es lo que se va a ir a entregar dentro de ese informe, pero incluye criterios de vinculación. Y cada norma en cada país lo va a tener. Entonces, la de Costa Rica es el artículo 77. Y nos va a ir tirando números que en este caso es donde se tienden a confundir de cuál es ese criterio. Pero es amplia la norma en explicar, bueno, cuáles son los criterios de vinculación y qué va a estar utilizando usted como herramienta para identificar si es vinculado o no. El 1A es cuando hay una posesión del 25 más por ciento del capital. Entonces, esta es de forma directa o indirecta. Pero aquí es que están vinculados por capital. Acá se les va a incluir el tema de casa matriz. Cuando existe una casa matriz en cualquier jurisdicción, porque también esto es importante, la normativa no hace distinción entre si es transacciones locales o internacionales. Aquí van todas las transacciones que se celebren con partes relacionadas y esas partes relacionadas en el exterior o locales. No hace ninguna distinción la norma. Todo hay que analizarlo.
Entonces, en este caso, bueno, es casa matriz 1A. Y este es el punto que en realidad siempre cuando mandamos el requerimiento de información es no sé cómo identificar si son partes relacionadas o qué criterios tengo yo que elegir para agregarlo en el informe y agregarlo en la declaración. Entonces, 1A, vamos a estar por capital, casa matriz. Veámoslo de esta manera. El 1B va a estar ligado con el 25% de capital, pero cuando personas jurídicas o físicas controlen a esas ambas personas jurídicas. Es un poco enredado, ahorita se los voy a explicar con un ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que era el ejemplo que les decía de empresa A, B y C. Entonces, A es dueña capital en el 30% de B y de C, pero entre ellas posean en conjunto, directo o indirectamente, el 25% de participación en capital social. Entonces, ¿qué pasa? Que B y C van a estar vinculadas por 1B de forma indirecta, porque están vinculadas con quién, con la empresa A en más de un 25% de capital. Entonces, la norma dice directa o indirectamente. Tal vez ustedes se preguntarán, bueno, pero B no es dueña de C, pero sí comparten capital social con quién, con empresa A. Y si hay toma de decisiones en más de un 25% o derechos a voto, y en este caso, bueno, es capital social, hay una participación notoria, son partes relacionadas las tres, A con B, A con C y B con C. Luego el 1C es el criterio de administración, que es la unidad de decisión. Entonces, ¿qué nos dice la norma con la unidad de decisión? Va a existir unidad de decisión cuando una persona jurídica se asocia de otra o participe en esta relación con alguna de las siguientes situaciones. Y es, bueno, si tiene la mayoría de votos. A veces los votos se dividen, digamos, por miembros de junta directiva, pero entonces aquí hay que analizar, bueno, cuál es el porcentaje en esa toma de decisión. Si es en más de un 25%, o sea, si ese derecho a voto es de más de un 25%, ya se considera que hay una relación, hay una vinculación. Tiene el poder de nombrar o destituir órganos de la administración, puede disponer de los acuerdos que se celebren con los socios o tiene de mayoría de votos, exclusividad con sus votos en las mayorías de órganos de administración y vean que nos dan 5 criterios adicionales. O sea, hay una unidad de decisión, pero ¿cómo considero yo unidad de decisión? Es esto que les acabo de decir, en un 25% también. Después el 1D, que este es el que más difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque aquí también va a haber una unidad de decisión respecto de una tercera persona. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es, el 1D es cuando hay un criterio de vinculación por consanguinidad hasta cuarto grado o afinidad hasta segundo. Entonces, cuarto grado, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí van a entrar primos, van a entrar sobrinos, en el segundo de afinidad van a estar cuñados, abuelos del cónyuge o relación con el cónyuge. Entonces, si son dos esposos que tienen dos empresas diferentes y dicen, bueno, no, es que yo no soy dueña del capital de mi esposa, pero hay una unidad de decisión, aunque no sea como el 1C, porque no es que comparten juntas directivas o no es que tengan derecho a nombrar o destituir órganos de la administración, pero por ser esposos hay una unidad de decisión respecto a esa tercera persona. Eso es lo que nos dice el criterio 1D. Y vean que llega hasta el cuarto grado eh, y por afinidad hasta el segundo grado. Después tenemos establecimientos permanentes, que este se va a dividir, no, perdón, el 2A es cuando hay un contrato de asociación en participación. Aquí entra como las concesionarias. Entonces hay un contrato de colaboración empresarial y esas empresas van a tener el 25%, igual el 25 más del 25% de la utilidad de ese contrato. Entonces, ahí se presume que hay un criterio de vinculación y es por 2A, cuando hay un contrato de asociación de participación para llevar algún consorcio, construcción y demás. Y si hay un 25% de la utilidad, se consideran partes vinculadas. Ya el 2B, el 2C y el 2D
Y el 2C es para establecimientos permanentes, que que va a hacer que estén residentes en en el país y establecimientos permanentes en otro, en el exterior, o que los establecimientos, o sea, el punto fijo de negocio esté en Costa Rica. Eso va a depender, pero eso está relacionado con establecimientos permanentes, que se consideran partes relacionadas. Y el 3 está relacionado con presunción. Entonces es que se tengan con una jurisdicción extraterritorial no cooperante, que ya les dije cuál es la lista, que son países extraños que se tengan transacciones, pero si las hay que vincularlos. El otro es el de los criterios, perdón, el del convenio para evitar la doble imposición cuando no se tenga o no se esté vigente. Y el tercero de presunción es utilidades inferiores en más de un 40% de la tarifa establecida. O sea, el 40 del 30 en Costa Rica viene siendo un 12%. Entonces, con esos países o esas jurisdicciones se presume que hay un criterio de vinculación. ¿Qué es lo más común de que identifiquemos? Bueno, es 1A, 1B, 1C y el 1D es el que hay que estudiar como más a fondo, pero el que los más fáciles de identificar, bueno, sí es que tiene el capital o si ejerce un control. O en este caso, si hay una unidad de decisión. Entonces hay control, hay administración, algunos tienen todos, algunos solo tienen capital, otros es porque ejercen ese control. Se puede dar el caso del tema del 2A, que es una colaboración empresarial, pero lo más común son estos. Es como el del día a día que más se ve. Control capital y administración, 1A, 1B o 1C. Ahora, para identificarlos, como les digo, es todo un análisis, es sentarnos con el contribuyente, analizar las situaciones, analizar porcentajes y dejar por válido, digamos, bueno, como les decía en el ejemplo, si no quieren vincularlo, ¿cómo vamos a justificarlo en caso de una administración que no es vinculada? Y vamos a ir detallando el artículo 77 y vamos a ir descartando el por qué no, y ya si es sí, pues bueno, ya es parte vinculada, pero si no lo quieren vincular, vamos a ir revisando la norma que nos pide, que nos dice sobre esa vinculación. Ahora, aquí les traigo un ejemplo de países, de cómo son los criterios. En el caso de Salvador, es como el de Costa Rica, es un 25% de capital, control y administración. Aquí también es importante, la numeración por país para el estudio y para las declaraciones son diferentes. O sea, el de nosotros, casa matriz o capital es 1A. 1B es indirecta, pero para Salvador vienen a ser otros criterios que, bueno, no consideré meterlos aquí porque si nos hacía muy amplio y lo más importante es como entender qué es lo que estamos viendo. En El Salvador se incluyen establecimientos permanentes y aquí hay un punto interesante que es distribuidores o agentes exclusivos. Este criterio de vinculación, ¿qué quiere decir? Es cuando, por ejemplo, venta de autos. Aquí en Costa Rica está establecido una venta de automóviles y yo le compro a proveedores en China o en Japón o en Alemania. Pero este criterio, ¿qué significa? Yo no puedo distribuir mis autos sin que este proveedor me los venda. Entonces, ¿qué hace la norma? Los vincula, aunque no tengan no tengan una capital o una unidad de decisión, no compartan juntas directivas, no hay una influencia en la toma de decisiones financieras de una empresa o de otra, pero se convierte en un distribuidor exclusivo. ¿Qué pasa? Que si mi negocio marcha, pues no marcha si yo no le compro. Si él me deja de vender autos a esa empresa, yo no puedo vender aquí en Costa Rica. Incluye también el de consanguinidad por cuarto grado y afinidad segundo grado. En Honduras, que pasa lo mismo parecido a Panamá, pues no hay un porcentaje, hay una vinculación por capital, control, administración. Se amplía a establecimientos permanentes a ambos países. En Nicaragua es un 40% del capital, control, administración. Entonces vean que cambia. Me parece que el de Argentina es un 30%. Entonces, sí se establece el capital, control de administración, pero en diferentes porcentajes. Guatemala, 25% de capital, control de administración, incluye establecimientos permanentes, distribuidores o agentes exclusivos y toma en consideración también la consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado. Como les decía al inicio, son normas de cada país.
pero vean que va muy ligado en control, capital y administración. Ahora sí, entendiendo esto, ¿cómo lo podemos ver en ejemplos? Tenemos la empresa, digamos, como el edificio primero, este que están viendo aquí, esta es como la casa matriz, y vean que las flechas indican, bueno, es dueña en un 25% y es dueña de la otra empresa en un 15%. Entonces, se va a considerar vinculada la del 25% más no la del 15%. 25% de capital, 1A, según los criterios de vinculación de Costa Rica. Ahora, si hay, es el mismo ejemplo, si hay capital en un 25% y en la otra un 35%, ambas vienen a ser de forma directa vinculadas, porque están vinculadas en un 25% y en un 35%. Ahora, las empresas de la flechita que están como distorsionado es ¿son o no son partes vinculadas? Y aquí entra el criterio 1B, de forma indirecta están controladas en capital. Entonces se consideran que las transacciones que celebren con partes relacionadas se van a tener que analizar y determinar bajo la norma de Costa Rica si cumplen o no con el principio de plena competencia. Y se van a identificar dentro del informe de precios de transferencia, que esto es otro punto importante. Si yo identifico partes relacionadas, yo dentro del informe debo de indicar cuáles son esas partes, cuál es su cédula jurídica, domicilio, en qué país están domiciliados, cuál es la actividad de negocio y por qué criterio están vinculadas. Entonces es ir analizando criterios de vinculación. En este caso, ambas están vinculadas por capital y de forma directa y también de forma indirecta. Ahora, poderes de decisión. Aquí viene siendo lo mismo, en esta de la forma, ay, perdón, de la forma directa es, hay un poder de decisión, entonces viene siendo 1A. Hay un poder de decisión de la casa matriz sobre las filiales de forma directa. Entonces, ¿cómo lo vinculo? Hay una vinculación y todas las transacciones que se den se deben de analizar. En el caso de la manera indirecta, aquí lo podemos ver también. Esta casa matriz es dueña de la filial, eh, presumamos que un 25%, siguiendo el ejemplo del anterior. Entonces aquí está vinculado de forma directa en 1A. De forma indirecta, sigamos la flecha en poder de decisión, que era lo que les decía. La filial que está de segunda es dueña de esta tercer filial. Entonces, ¿qué pasa? Hay un poder de decisión sobre esta, sobre la casa matriz, sobre la otra. ¿Por qué un poder de decisión? Porque están vinculadas en capital y además en poder de decisión. Asumamos que casa matriz toma decisiones sobre esta filial, entonces van a estar vinculadas también de forma indirecta. No es que estén vinculadas de forma directa por capital, están vinculadas de forma indirecta porque tiene incidencia en poder de decisión. Vean que no está directa de forma de capital, pero sí en poder de decisión. Entonces, ¿qué se determina? Un criterio de vinculación de manera indirecta. Aquí tenemos otro ejemplo en que comparten una misma junta directiva en tomas de decisiones del más del 25%. Entonces, estas son partes relacionadas, tienen una misma junta directiva, pero vean que esta de aquí, siguiendo el segundo ejemplo, bueno, son dueñas del 50% de capital. Entonces, estas dos son partes vinculadas de esta primer empresa que comparte junta directiva con esta. Ahora, aquí entra el criterio de análisis. Esta empresa de acá comparte o tiene unidad de decisión sobre las empresas, sí o no. Aquí hay que tomar como el criterio de, bueno, no van a ser por capital porque no es la dueña de ellas en capital. Entonces, en acciones, pues no tiene acciones, pero estos miembros de la junta directiva toman incidencia sobre estas dos compañías. Si comparten misma junta directiva en un 25%, estas también van a ser las de abajo vinculadas de esta que comparte la misma junta directiva. Eh, es importante que no es como tan fácil de identificar en algunos casos. En algunos es muy fácil porque ustedes identifican, bueno, capital en mayor de un 25%.
pues se selecciona. Pero en algunos casos, pues no va a ser tan sencillo de identificar y bueno, hay que sentarse, analizar hasta papeles de un grupo. Aquí también siempre me hacen la pregunta, es que no somos del mismo grupo. Y me pasa mucho con consanguinidad o en este caso cuando comparten juntas directivas, no somos del mismo grupo. Bueno, no son del mismo grupo, pero tienen unidad de decisión de forma indirecta. Algunos tienen de forma directa, comparten mismas juntas directivas o hay un poder de decisión de los altos rangos. Y luego aquí, pues bueno, viene siendo muy parecido como todo lo que vimos anteriormente, donde empresa A tiene un 25% de empresa B, de empresa C. Este es como el resumen de los que vimos. Entonces, como son dueñas, vean que de un 25 de empresa B, de empresa A, esta se considera que son partes relacionadas. Empresa A de C y empresa A de B. Ahora, empresa B bueno, empresa C, perdón, es dueña de empresa D. Entonces, ¿cómo relacionaríamos la vinculación con empresa A, con empresa B, con empresa C? De igual forma, es analizar si comparten juntas directivas, si existe una unidad de decisión, si hay capital también, de forma directa o de forma indirecta. Ahora, empresa A va a estar vinculada con empresa D de manera indirecta, porque vean que tiene empresa A de empresa C el 50% de capital y empresa C es dueña de empresa D. Ahora, empresa de manera podemos vincular la empresa B de la empresa D. Ahora, antes, la empresa B en este caso va a ser relacionada a empresa C. Si aquí hay de manera indirecta toma de decisiones dentro de la empresa D, se considera que hay una vinculación con empresa D también. Vinculación indirecta por el tema del capital que les decía. El análisis va a quedar entre B y D. ¿Y qué vamos a ir a analizar? Bueno, si hay una unidad de decisión, pero vean que empresa C va a ser vinculada de empresa B directamente. ¿Por qué directamente? Aquí utilizaríamos el criterio 1B por el tema de indirectamente de capital. No es dueña del capital directamente un 25, pero la empresa A, que es dueña de ambas, comparte un capital del 25 con B y del 50 con C. Ahora, si hay una injerencia de forma indirecta, entonces B va a venir a formar vinculación con empresa T. Ahora, asumamos que estos es un grupo multinacional o un grupo económico, no tiene que ser multinacional. Recordemos que Costa Rica analiza los precios de transferencia locales también, no hay una distinción. Entonces, todas las transacciones locales se analizan dentro del informe de precios de transferencia. Entonces, asumamos que este es un grupo local. Si es un grupo local, empresa B, empresa D, por lo general, se toma como una vinculación indirecta. Entonces, todas forman una unidad de decisión desde quién, desde empresa A. Si no es un grupo, se hace el análisis que les digo de ver criterios y ver cómo lo podemos separar. Pero si hay una unidad de decisión, como les decía, se ejerce un control, una administración o están indirectamente por capital, que podríamos asumir lo que es de un 50% de A a B y de C con D, y que además B forma parte de A, se considera una forma indirecta. Entonces, las transacciones de B y D se analizan en el estudio de precios de transferencia. Después tenemos el ejemplo de la consanguinidad, igual hasta cuarto grado o afinidad por segundo grado. Entonces, si la esposa es dueña de una empresa y el esposo es dueño de otra empresa, se considera que hay una vinculación. Entonces, si entre ellas hay transacciones, se analiza. ¿Qué tipo de transacciones vemos que pueden existir aquí? Puede existir alquileres o arrendamientos, puede existir financiamientos que se presten platas entre ellas, puede inclusive si es vender o comprar producto, prestar servicios,
que la empresa de la esposa le preste servicios contables a la empresa del esposo. Ahí puede haber infinidad de transacciones y transacciones que inclusive tal vez no se reportan dentro del estado de resultados, pero si hay transacciones se analizan, porque aquí entraría el criterio de vinculación de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. Y bueno, no sé, Jorge, si hay preguntas o comentarios, quieren que abarque más algún criterio de vinculación o algún tema. Voy a dejar de compartir. Que aquí tenemos unas consultas. Dice, en una asociación solidarista que genera ingresos por aprovechar los descuentos que los proveedores de la compañía ofrecen, puede haber vinculación. La transacción es cuando la asociación paga a proveedores de la empresa. Mi duda es si existen precios de transferencia por la generación de ingresos, por los descuentos al pagar las facturas de los proveedores de la empresa. Ahora, las asociaciones solidaristas no se consideran partes vinculadas. Es una asociación solidarista fuera de la compañía. Eh, entonces, como porque veo que hay varias preguntas, entonces dice que aprovecha descuentos de proveedores de la compañía. Bueno, aquí la primera es, las asociaciones están, digamos, fuera, sí comparten, digamos, son las asociaciones que están los empleados, pero es una asociación solidarista. Entonces no hay como una vinculación. Habría que analizar, digamos, temas de control, de administración o de capital. Después, ¿qué sucede con las empresas que el dueño es la misma persona? Si el dueño es la misma persona, pero ningún, ok, ahí hay una unidad de decisión. Para la pregunta de doña Gisela Fuentes es, ok, es el mismo dueño, aunque no hayan por capital, pero hay una unidad de decisión. Entonces, él tiene el poder de destituir miembros o tomar decisiones financieras de esas empresas, de A, B o C, de las que él sea dueño. Entonces, al ser el dueño, existe una vinculación, porque él es el dueño del 100%. Entonces, ahí pesaría el porcentaje de un mayor del 25%. Y si se puede ver la charla en la web, sí, nosotros subimos todo a la plataforma de YouTube. Igual creo que también se está grabando, entonces se les puede enviar también la grabación, el material también se los puedo compartir. Y bueno, no sé si tienen más consultas. Y si no, pues bueno, esto sería lo que teníamos para ustedes hoy. El siguiente es la próxima semana, que va a ser miércoles. En ese voy a participar con Fabricio Baltodano, mi compañero, que él es el gerente del área de auditoría, y vamos a ligar precios de transferencia con estados financieros auditados, qué ve un auditor y cómo se ve el tema de precios de transferencia cuando no hay un cumplimiento con el principio de plena competencia y hay un ajuste de precios de transferencia, cómo lo vemos en estados financieros auditados y qué debemos analizar. Entonces, bueno, de mi parte eso sería, creo que ya no hay más. Bueno, aquí doña Yesenia, perdón. Doña Yesenia dice, el estudio de vinculación es requerido en todas las empresas. Sí, vamos a ver, no es como que yo entregue un estudio de vinculación, sino que previo a hacer el informe o consultas que ustedes tengan, por ejemplo, la consulta que nos hacían de la Asociación Solidarista, bueno, nos sentamos y vemos si hay una posible vinculación. No es que la administración tributaria les va a pedir un informe escrito de si es vinculado o no. Se debe de informar qué criterio de vinculación se va a tomar en consideración. Y esto está ligado con la declaración de precios. Pero no es como que vayamos a entregar un informe, nada más se determina si hay criterios de vinculación, cuál es, y se analizan las transacciones intercompañía. Y bueno, Adriana dice que si vamos a hablar de declaraciones, sí.
Creo que está en la quinta o cuarta. Vamos a hablar de declaraciones de precios. En esa charla va a ser de 2 horas porque ahí voy a resumir todo lo anterior. Entonces, vamos a ver cuáles son los criterios que va a incluir la declaración, cómo se ve en la declaración y cómo ustedes lo van a seleccionar. Y de igual manera, todas las demás charlas las vamos a ir viendo y las vamos a resumir en la declaración. Les explico declaración y cómo la vamos a llenar también. Y bueno, les agradezco muchísimo la atención. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.